¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les vamos a explicar mediante un diagrama cómo funciona un relevador, ¿ok? No se fijen en mi letra, como ya lo he dicho mucho en mis videos, lo que importa es la información. Con este diagrama no te va a quedar ninguna duda, vas a poder comprender a su totalidad cómo exactamente funciona un relevador. Te prometo que una vez que hayas terminado este video, vas a comprender exactamente cómo funciona. Vamos a hacer primero el diagrama. El relevador funciona de la siguiente forma, bien sencillo. Las patas para activar nuestro relevador van a ser las patas 85 y 86. Dentro del relevador, hagan de cuenta que hay una bobina, o bueno, no hagan de cuenta, hay una bobina que une estas dos patas. Lo que quiere decir que si nosotros mandamos un positivo en la pata 85 y un negativo en la pata 85, nuestro relevador se va a activar. Es así de sencillo. Las patas 85 y 86 son las que van a activar nuestro relevador. No importa la polaridad, si nosotros ponemos el positivo aquí y el negativo aquí, no pasa nada. No quiere decir que el 86 siempre sea corriente y el 85 siempre sea negativo. Podemos intercambiarlos y nuestro relevador siempre se va a estar activando de la misma forma. Por eso es que pongo aquí el embobinado para que lo vean cómo se representa dentro del relevador. Ahora bien, ¿qué hace cuando se activa nuestro relevador? Vamos a poner que esta patita, la pata 30, va a ser la master. Esta patita se podría llamar que siempre va a ser la salida. Salida master, tal cual, ¿ok? Y va a funcionar de la siguiente forma. Cuando está desactivado nuestro relevador, la patita 30 está unida con la patita 87. Y cuando nuestro relevador es activado, la pata 30 deja de estar conectada a la pata 87A y pasa a estar conectada con la 87. Eso es todo lo que hace. Activado, desactivado. Activado, desactivado. Activado, desactivado. Eso es todo lo que hace un relevador. De verdad, es algo muy sencillo. Es muy sencillo de entender. Ya a esto, por más sencillo que parezca, las aplicaciones para este relevador, para los relevadores, son infinitas. Créanme que se pueden ocupar para muchísimas cosas. Este video es la introducción para los videos que van a venir en mi canal en los siguientes días consecuentes a este. Pero en sí, a pesar de todas las cosas que yo enseñe, aún hay muchísimas cosas para las que se pueden ocupar los relevadores. Una vez que entiendas esto, vas a comprender cómo hacer un cortacorriente, cuándo mandar una corriente. La pata 87 y la pata 30 no dependen de corriente o tierra. Simplemente están uniendo y separando cables. Uniendo y separando cables. Es lo único que hacen. No le importa si es negativo, no le importa si es positivo, no le importa si es una señal, si es por resistencia, no le importa nada. Lo único que va a hacer unir y separar cables. Unir y separar cables. O al revés. Unir, separar. Unir, separar. Es lo único que hace. Las aplicaciones para el relevador son muchísimas, como te repito. Ya es cosa de que vayas comprendiendo para qué cosas las puedes ocupar. Por aquí te va a estar haciendo la tarjetita de todos los videos que ya he hecho acerca de los relevadores y aún hay muchas cosas que se pueden hacer. Así es que, como siempre, espero que este video te haya ayudado. Ya saben, dudas, preguntas. No puedo hablar y escribir. Sí sé cómo funciona el relevador, pero no sé hablar y escribir. Dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Los dejo un momento con esto y pues los vemos en el próximo video.